este año tan cruel a todos los niveles nos está dejando huérfanos de grandes futbolistas. No he tenido la oportunidad de escucharte hablar de Maradona, sé lo que me has dicho antes, pero ¿qué ha significado para ti el adiós de Diego? Mira, te lo voy a describir con lo que ha hecho él conmigo. Cuando nosotros salimos campeones cuando empatamos contra el Barcelona, él me llamó 2 horas antes para desearme y darme su bendición para que íbamos a ganar el partido, que íbamos a salir campeones. Qué bueno. Pero no dejó de llamarme ni cuando me tocaba a mí ir en las finales que estuve yo de primer entrenador, me llamaba siempre, esté donde esté, a la hora que sea, siempre con 2 horas o 2 horas y media antes. Mirá que eso no lo hace cualquiera. No. Le llaman todos los días. Sí, Él sí. podría haber esperado. Y ese cariño es impagable, esas situaciones de desearte el bien y estas cosas son maravillosas. Por eso es que yo le tengo un aprecio especial, siendo que él es de Boca, como me dijo la primera vez que nos encontramos, me dice, hace tiempo que quería conocerte, mirá que yo sé que vos sos de River, yo soy de Boca, pero siempre has hablado bien de mí y nunca me has pedido nada. Esas fueron sus primeras palabras al conocerme. Quizás eso es lo que define a lo que era Maradona, ¿no? Que apreciaba a esa gente que no pedía nada de él. Y fíjate, hay que empezar empático y ponerse en la situación, ¿no?, de la otra persona. Entonces, yo creo que él pensaba de esa forma y quizá resaltaba por ejemplo, así me manifiesto yo, viste que te dije que con los ídolos hacemos una selfie, imagínate que yo me iba a pedir una selfie, imposible. Claro. Es imposible que yo diga ese paso porque no los siento que molesto. Prefiero llamar cuando van mal las cosas. ¿Me entendés? Sí, sí. Yo obro así porque es mi modo de vida. Cuando va mal, el otro día el Cholo, viste que tuvo coronavirus, pin, mensaje, recuperate, que te necesitamos, papá. ¿Entendés? Es así. Así me manifiesto yo, y eso es lo que vio él desde la lejanía. ¿No ha habido un futbolista como él? Sabes que enseguida la gente le tiende a comparar con Messi, siempre se habla de Pelé y demás. ¿Para ti crees que no hay uno comparable a Diego? Yo creo que destaca sobre los demás, pero también hay épocas de jugadores de fútbol. También está Di Stéfano, Pelé, que ya lo nombraste, que estuvieron casi en la misma época también. Di Stéfano un poco antes, pero siempre hay exponentes. Pero como Diego se ha visto la despedida mundial que ha pasado, gente del Exacto. baloncesto, es impresionante. Gente de otros deportes, gente de la política. Sí. La verdad que fue... Y eso todavía lo levanta más, ¿no? Yo creo que él es. Recientemente se ha ido también Sabela. ¿Qué supuso Sabela para el fútbol argentino? Bueno, Ale fue compañero mío en Ferrocarril Oeste, en los inicios míos de Ferro. Ella venía con 30 y pico de años a sus últimos movimientos de fútbol y fue también alguien especial porque siempre fue cauto. Es como se mostraba cauto, hablaba de forma concisa. Me ha dado consejos que después se han convertido en realidad. La verdad que fue uno de los que me dijo, mirá, fíjate esto, fíjate lo otro, porque te está siguiendo River. El cuerpo técnico de River en ese momento era Pasarela, el Tolo Gallego y Alejandro Sabela, que era el tercer entrenador. Y así fue. Él corrigió en una breve síntesis de palabras, porque no era parco en palabras, no te creía que era muy... y después me hizo corregir ciertas situaciones estando yo en Ferro y él en River. Al 2-3 meses pasé a River y después los tuve a los 3 en la selección argentina, en el Mundial del 98. O sea que fíjate los años que lo conozco a Ale también y lo tengo allá arriba porque aparte a Ale lo tenía en el equipo mío de los cromos. Buah. A Sabela, y entendés lo que te digo, sentimientos muy, muy fuertes también hacia el cariño hacia él también.